La idea en el video es tratar de hacerte un resumen de lo que fue el libro Hablar con extraños de Malcolm Gladwell. No sé si ahí se llega a ver. Es un libro bastante entretenido que tiene como premisa fundamental el problema que nosotros tenemos cada vez que nosotros hablamos con extraños, que por ahí nosotros tenemos a sobreevaluar o sobreestimar nuestra capacidad de predecir lo que puede pensar una persona que es extraña, es decir, una persona que no conocemos, que no sabemos cómo son sus reacciones, qué emociones tiene, cuál es el contexto en el que se encuentra esa persona. A lo largo del libro se van a desarrollar 3 pilares fundamentales que el autor describe como que es el problema que nosotros tenemos a la hora de estar con desconocidos. Es decir, nosotros suponemos que los desconocidos son personas que son fáciles de anticiparse, es decir, personas fáciles de conocer o personas fáciles de moldear a nuestras formas de ser, a nuestras creencias, a nuestras costumbres. Y no es así. Cada persona es un mundo, tal como es la frase hecha. Y básicamente, para intentar describir esos problemas que son inherentes a personas desconocidas, se desarrollan 3 temas fuertes acá dentro del libro, que son el tema del sesgo de veracidad, el tema del acoplamiento y el tema de la transparencia. El sesgo de veracidad lo que viene a plantear acá es que nosotros siempre tendemos a creer a los desconocidos, el ser humano en general siempre tiende a creer que la persona con la cual estamos hablando y con la cual no conocemos tiende a decir la verdad. Es decir, partimos de la sinceridad de esa persona para interpretar lo que nos están contando. Nosotros, los seres humanos, para reconocer que estamos frente a una mentira, necesitamos tener abultada cantidad de pruebas que demuestren que lo que nos están contando es una mentira. O sea, nosotros a primeras no podemos detectar la mentira, somos muy malos para detectar mentiras, pero cuando esa verdad que en teoría nos están contando empieza a sumar cada vez más fundamentos que demuestran que es una mentira, es ahí cuando nosotros recién estamos en condiciones de decir o de aceptar que estamos frente a una mentira. El segundo pilar que desarrolla el libro es el tema de la transparencia. La transparencia entendida como, digamos, las expresiones que nosotros hacemos de nuestras emociones. Por lo general, nosotros cuando nacemos y cuando nos vamos desarrollando a lo largo de nuestra adolescencia, adoptamos ciertas costumbres familiares que son características propias de expresar las emociones. Es decir, ¿qué sería lo común? Cuando nosotros estamos alegres, sería lo común hacer un gesto de felicidad. En nuestra cara, una sonrisa demostraría un gesto de felicidad, es decir, que estamos demostrando ser personas alegres en ese momento en particular. Que si nosotros, por ejemplo, el caso opuesto, estamos frente a una situación que nos da tristeza, lo común sería tener una expresión como de póker, una expresión triste, una expresión de lamento, que sería fácil de detectar para nosotros, justamente por eso, porque asociamos lo que es la emoción de la tristeza con una cara triste. El tema es que estas expresiones de nuestras emociones no es así en todo el mundo. En no todos lados la felicidad se expresa con una sonrisa y la tristeza se expresa o la emoción de tristeza se expresa con una cara triste. No es así. Hubieron pruebas que se hicieron, por ejemplo, en los troviandeses, que es una comunidad del país Papúa Nueva Guinea, en el que las personas allí expresan sus emociones de manera distinta. Por ejemplo, un rostro de sorpresa puede ser interpretado como un rostro de amenaza para ellos. Lo que acá nosotros interpretaríamos, en nuestra sociedad civilizada, interpretaríamos como un rostro de sorpresa, es decir, el típico rostro de sorpresa cuando vos te sorprendés de ver algo o cuando te cuentan algo, ¿no es cierto? Ese rostro, vos sabés que allá lo pueden llegar a interpretar como una amenaza, y eso es totalmente distinto, es decir, es lo opuesto a lo que nosotros conocemos, a cómo caracterizar una emoción, ¿no es cierto?
Este es otro error en los cuales caemos cuando estamos frente a desconocidos, de creer que las personas se expresan de la misma manera ante iguales situaciones. Por ejemplo, cuando vamos a un velatorio y de repente la persona que sufrió la pérdida, la vemos por ahí reírse en el velatorio y por ahí pensamos por dentro, ¿cómo se puede estar riendo siendo que perdió a su familiar o perdió a una persona llegada a ella? Lo común sería que esa persona exprese un rostro de tristeza, ¿no es cierto? Eso sería como lo que todos estamos acostumbrados a experimentar ante esas situaciones, pero no todas las personas expresan de la misma manera las emociones. Y acá citan el caso de Amanda Knox, que es un caso que se dio de un crimen en el 2006, creo que había sido, en Italia, en el que la chica había estado presa, culpada de haber matado a una muchacha que era su compañera de cuarto. Bueno, resulta ser de que Amanda Knox fue condenada no por los hechos, porque de hecho no se demostró que haya ADN en la escena de crimen, es decir, ella no estuvo presente al momento que se le mató a la compañera de cuarto. Fue condenada por el hecho de que sus expresiones de las emociones eran totalmente opuestas, eran discordantes, es decir, a lo que nosotros conocemos era totalmente ajeno, es decir, por ahí la chica solía, ya te digo, reírse en el velatorio o solía estar a los besos con el novio de ese entonces, actitudes que por ahí molestaba muchísimo a lo que era la opinión pública y fue condenada más bien por la opinión pública, ¿entendés? Bueno, no sé qué pasó, se cortó automáticamente. Estaba hablando del caso de Amanda Knox. Amanda Knox en definitiva fue condenada por la opinión pública y esa condena pública fue la que la llevó definitivamente a la condena en los juzgados, ¿no? Ella pasó una cierta cantidad de años presa sin haberse demostrado que ella tuvo participación siquiera en el asesinato de su compañera de cuarto, ¿no es cierto? Bueno, esto habla entonces de la gravedad que nosotros tenemos a la hora de interpretar las expresiones de la gente. Porque nosotros suponemos de que todos deberían expresar las emociones de la misma manera, es decir, con una sonrisa cuando están felices, con una cara de tristeza cuando están tristes, con una cara de sorpresa cuando están sorprendidos, no sé, con una cara de asco cuando encuentran algo que no es agradable. Y no es así, o sea, cada sociedad va a interpretar de diferentes maneras las emociones y no por eso una determinada sociedad va a ser más inteligente que la otra. Son distintas formas de expresar las emociones y no por eso nadie debe juzgar a nadie, ¿entendés? Y el tercer aspecto importante que se habla en el libro es el tema del acoplamiento. El acoplamiento lo que nos viene a decir a nosotros es que por ahí nosotros estamos muy ensimismados en una forma de resolver algún problema que creemos que esa es la manera única de resolver un problema y que por ahí no tenemos en cuenta el contexto en el cual está esa persona, ese desconocido que estamos conociendo, ¿no es cierto? A veces esa persona se encuentra en un contexto en el que la situación, es decir, las acciones que lleva a cabo es acorde a la situación en la que se encuentra. Como conclusión te puedo decir de que hablar con desconocidos no es tan fácil como parece y no son tan manipulables las personas como creemos que lo son. Cuando nosotros hablamos con esas personas desconocidas, no vamos a poder manipularlas tan fácilmente como creemos, es decir, no vamos a poder entenderlas, para ahí dar una palabra un poquito más adecuada, no vamos a poder entenderlas de la manera que nosotros quizás nos entendemos a nosotros, porque nosotros somos de una manera específica y otra persona es de otra manera específica, es decir, nadie tiene la razón sobre nada y por eso nadie puede conocer a ciencia exacta a la otra persona sin antes conocer su contexto, tener un poco de humildad a la hora de escuchar un poco a esa persona que estamos conociendo, comprender cuál es su situación y entender de que quizás esa persona no vaya a mostrar las mismas expresiones que nosotros mostramos cuando sentimos una emoción determinada. Así que lo mejor que te puedo dar como consejo es que cuando vayas a conocer a una persona, trates de ser humilde con esa persona, es decir, trates de escucharla, entender su contexto y entender de que la persona puede tener reacciones diferentes a las que vos tenés a la hora de sentir una emoción específica.
Si te gustó el video, dale un me gusta, que esa es la mejor manera que quizás tengo yo a mano o a disposición para saber si realmente te gusta el contenido. Y si te gusta el contenido, suscríbete al canal porque estoy subiendo videos bastante de seguido. Así que te espero la próxima. Chao.